Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una chica que, a pesar de que es muy joven, tiene un gran conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Marcela Chapa. Mache Chapa, bienvenida. Mache para los amigos, muchísimas gracias, Jorge, y un saludo a todos los que están viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mache, tú estudiaste Relaciones Internacionales y luego te fuiste a Europa a hacer una maestría. Así que tú conoces bien Europa, tú sabes qué está pasando allá, tú tienes el sentir también de lo que está pasando y pues en esta parte de conciencia que tenemos en el programa, pues me gustaría mucho que nos platiques qué está pasando en este momento en Europa, la guerra espantosa, esto que está pasando entre Rusia y Ucrania y ahora Bielorrusia, y los polacos asustadísimos, y los húngaros, ¿qué está pasando? Platícanos un poco. ¿Qué está pasando? El mundo se está volviendo loco, no. Se está volviendo loco, en verdad. Yo creo que estamos llegando a la cúspide con este conflicto concreto de muchas tendencias que ya tienen mucho tiempo. O sea, creo que ha habido una grande sorpresa en la comunidad internacional, la manera de lo rápido que se escaló todo y lo incisivo, lo directo y lo fuerte que fue la invasión. Yo creo que mucha gente se esperaba, incluyéndome, nos esperábamos como pues sí, persuasión militar y como de alguna manera orillar a Ucrania a que aceptara ciertos términos que pues Rusia no está de acuerdo de cómo está manejando el gobierno internamente, ¿no? Y que definitivamente Ucrania, siendo un país soberano, tenía todo el derecho de hacer, pero creo que la manera en que esto ha escalado ha impactado a todos, pero han sido cosas que han estado ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que de alguna manera el régimen de Putin en Rusia es todo menos democrático, todo el mundo ya lo sabía, pero ya es una autocracia que en este momento nos está revelando que, por ejemplo, la disidencia política en Rusia es muy penada, ¿no? O sea, la gente que se atreve a protestar, que se atreve, o sea, hay problemas graves, ¿no? Y hay desapariciones y hay encarcelamientos y todo esto. Entonces, la gente también del Kremlin, por lo que tengo entendido y lo que hemos estado estudiando en estos meses, cualquier persona, digo semanas, pero siendo ya tendencia desde hace mucho tiempo, cualquier persona en Rusia que pues no esté de acuerdo en el gobierno y que lo manifieste, saben que peligra su integridad, por decirlo menos, ¿no? Entonces, en este momento, poca gente se atreve pues a poner un alto y ya llegamos a un punto en el que ya no hay vuelta atrás sencilla. Muchos preguntan, ¿qué quiere Putin? O sea, ¿cuál es la intención? ¿No? O sea, ¿qué está buscando? ¿Por qué pasó esto? ¿En qué momento? ¿No? O sea, ¿en qué momento una invasión militar? ¿Qué le hicieron los ucranianos? ¿No? Sí. Y para entender eso, pues hay que tener como varias cosas en mente, ¿no? Lo primero es que, bueno, más que una añoranza de la Unión Soviética, Putin tiene una cierta añoranza de la gran Rusia, o sea, del poderío ruso. Y entonces, sí, o sea, de alguna manera hay repúblicas exsoviéticas que no necesariamente eran rusas, eslavas de tradición, pero en el momento de la expansión de la URSS sí formaron parte. Ucrania no, Ucrania siempre fue muy ruso de cultura, ¿no? Entonces, pero de alguna manera después de la disolución de la Unión Soviética, los ucranianos como que tomaron las riendas de su país de una manera muy distinta que Bielorrusia, por ejemplo, que en los últimos años vimos que había como un gobierno títere de Rusia, y Ucrania no. Ucrania, según el mandatario en turno, había más tendencia a voltearse a Europa o tendencia a voltearse al Kremlin, ¿no? Y entonces en este movimiento, el nuevo presidente Zelensky, pues viró demasiado hacia Europa, que de alguna manera eso ya pues sonó ciertas alarmas en Rusia, y también llegó un punto en el que Putin leyó el escenario internacional
de cierta debilidad de la política de Occidente, en la que, y a mí me parece lo más peligroso del mundo, pudo hacer esto porque puede, ¿no? O sea, como que se atrevió a invadir de una manera tan incisiva cuando no había ningún tipo de provocación, más que empezar unas negociaciones que como país soberano Ucrania estaba en todo el derecho de hacer. Evidentemente, sí hay lo que Rusia dice movimiento, que el neonazismo y el ultranacionalismo ucraniano existe, pero como en toda Europa, ¿no? O sea, claro, como pasa en Austria y en Polonia y en Hungría. Definitivamente, esa es otra de las tendencias que ha estado siempre ahí y que Rusia está marcando como amenaza, más aparte, obviamente, la presencia potencial de una alianza militar de Occidente en sus fronteras, que eso de alguna manera pues es fuerte, pero el hecho de que se haya escalado tanto, a veces hasta pareciera ser ya como capricho personal, como una cosa ya muy visceral y que se ha escapado muchas lógicas, ¿no? Ahora sí que se desenmascaró Putin. Sí. Ahora sí que se desenmascaró definitivamente. Y otra de las cosas muy importantes que hay que considerar es que Putin se ha vuelto, la Rusia de Putin se ha vuelto una máster en propaganda del siglo XXI, ¿no? O sea, su gran guerra es la guerra cibernética. Sabemos que muchos de los fenómenos que hemos vivido de polarización política, el Brexit, la polarización de Estados Unidos, ha habido intervención rusa detrás. Eso está como muy claro, ¿no? Entonces, en estos momentos, el juego de la información, de la desinformación, de la propaganda al interno es muy importante. Sobre todo en Rusia, pues definitivamente no hay apoyo a esta guerra, pero también hay mucha desinformación, hay mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando, hay mucha gente que no cree. Y es ridículo que en el siglo XXI la realidad, luego la gente no la crea y al revés, ¿no? O sea, que las historias que se inventan en las noticias, en las redes sociales, pues de alguna manera se pasen por ciertas, ¿no? Y es la gran guerra, ¿no? Que se está peleando al interno de Rusia y eso ha hecho, definitivamente sí hay disidencia, definitivamente sí hay gente que no está de acuerdo, hemos visto ciertas protestas de ciudadanos rusos, pero entendiendo, o sea, es gente que ha sido muy, 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 muy valiente y también pues es gente que de alguna manera se está arriesgando mucho. Claro. Es la minoría, ¿no? Porque sí hay mucha gente, sobre todo más allá de los Urales, que no creen que esto esté pasando, que no creen las dimensiones o que de alguna manera están viviendo este bloqueo informático y esta propaganda nueva de la cual Rusia se ha vuelto como muy experta, ¿no? Claro. Mache, tú estudiaste en Europa, pasaste allá años. ¿Qué piensa la gente? Porque una cosa es estar acá a 12,000 kilómetros de lo que están viviendo allá y otra es estar en Italia o es estar en Hungría. Hungría tiene frontera con Ucrania. Italia ya está empezando a recibir migrantes. ¿Qué sienten ellos? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué te dicen? Hay muchos ucranianos, o sea, la diáspora ucraniana en Europa es grande. O sea, de alguna manera sí hay una afinidad cultural con los ucranianos. Yo tengo un par de amigos ucranianos. Entonces, si de alguna manera Europa había estado resquebrajándose culturalmente, políticamente, ya teníamos pues mucha desunión de parte de Polonia, Hungría, el grupo de Visegrado, como se le dice, con el resto de Europa, esto de alguna manera ya volvemos a encontrar una especie de enemigo común, porque te digo, insisto en esto de que creo que sorprendió a muchos, ¿no? Que fuera tan fuerte y que fuera tan militar y tan burdo, ¿no? O sea, entendiendo que siempre hay, ¿no?, estas maneras de apoyar a los guerrilleros, las guerras proxy, ¿no?, que es como la forma en que se ha jugado la guerra en los últimos años, un poquito más disimulada, que esta fuera tan burda, tan directa, tan siglo XX. Exacto, parece de principios del siglo pasado, sí, parece Sí, entonces eso en este momento ha hecho mucha cohesión, ha hecho que haya europeos dispuestos a sufrir las consecuencias de las sanciones económicas, porque seguramente las consecuencias no nada más son para los rusos, y hay gente que está como asumiendo
que si bien Europa por ahora no tiene planteado pues un ataque militar o algo muy directo, sí estas sanciones económicas, entendiendo que tienen repercusiones para otros. Y el gran elemento sorpresa ha sido el presidente de Ucrania. O sea, Zelensky de alguna manera ha levantado la moral muchísimo de los europeos, que se sintieron muy... a ver, creo que hay varias cosas, ¿no? La primera es que Zelensky seguramente intentó pactar con Europa apoyo, pero porque nadie se esperó que Rusia entrara tan directo, después fue como que... esa esperarse y pensar de 2 días de Europa, donde los ucranianos se sintieron muy abandonados y fueron muy vocales al respecto, y Zelensky se puso las armas y salió a las calles, ha levantado la moral, del pueblo ucraniano de una manera que ya no hay vuelta atrás, y que seguramente las negociaciones políticas ya van a llegar a muy poco, porque ya la gente ya tiene ya está como con mucha efervescencia en ese sentido, y el ultranacionalismo también ya se está como pues fomentando muchísimo más. Y por otra parte hizo a los europeos sentir un poco muy mal, ¿no? O sea, como si este sentido de abandono que Zelensky hizo pesar, pues nada, creo que también la ciudadanía lo está asumiendo como muy en la sociedad civil, ¿no? Y los gobiernos también con mucha presión de responder por lo que no hicieron inmediatamente, rápidamente y coordinadamente, que ese es uno de los problemas de Europa, que la respuesta rápida y coordinada es muy compleja, y no la hemos visto en realidad, ni siquiera en la pandemia, ¿no? En muchos casos hemos visto que falta coordinación, sí hay, pero es lenta, hay que hacer muchas negociaciones, hay que hacer mucho consenso, y eso hace que sea compleja la rapidez. Tengo amigos en Finlandia que en verdad están asustados por lo que está pasando, porque ellos no son de la OTAN, porque están pegados a Rusia y están furiosos por lo que les ha aumentado el precio de la calefacción, de la electricidad, de la gasolina. Están, en verdad, nunca habían estado tan molestos. Y no nada más a ellos les afectará, ¿no? Seguramente veremos consecuencias económicas en el mundo. Así es, y además allá todavía les queda un mes de invierno, porque sí, acá también no nos damos cuenta de eso. Ahorita en Europa en muchos lugares siguen bajo cero. Sí, claro. Y ese va a ser uno de los grandes temas, pero seguramente sí hay miedo, seguramente sí hay pues sí, como esta amenaza que había estado como el dragón dormido, y ahorita se despertó, ¿no? Entonces como que los viejos miedos pues que implica la guerra están despertando. Mache, tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando contigo de este tema tan actual, tan difícil, tan duro y tan feo. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos platicando con Marcela Chapa, Mache para los amigos. Mache para los amigos. Directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. En Querétaro. Y pues una gran conocedora de este tema. Tú viviste en Europa, tú estudiaste tu maestría en Europa. Y estamos platicando de este tema de la guerra en Ucrania, esta invasión tan cobarde de Rusia, que nadie se lo esperaba. Mache, ¿qué pasa con China? ¿China va a seguir neutral? ¿Hasta dónde le conviene apoyar a uno, a otro, seguir como está? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué piensas de eso? A ver, yo creo que Rusia ha incomodado a muchos, ¿no? En este momento, y se han tomado que tomar decisiones delicadas que tienen implicaciones para un lado y para otro, ¿no? En un principio parecía ser que Rusia de alguna manera sí había pactado el apoyo económico, comercial con China para poderse atrever, porque evidentemente calculó las sanciones, ¿no? Eso ya nos pasó cuando con la anexión de Crimea claro. y hubo sanciones. Entonces como que sería muy tonto de parte de Putin no haber pensado, y por supuesto que las pensó, las calculó y las pactó con China. Ahora bien,
es verdad que el 47% de la actividad comercial de Rusia es con países que en este momento están cometiendo, o sea, están imponiendo sanciones. Evidentemente, sanciones no en todo, no estoy diciendo que el 47% del comercio de Rusia se bloquea de un minuto a otro, porque hay cosas que también son de interés nacional para los países sancionantes. Pero China, o sea, la Unión Europea es muchísimo más fuerte de cara al valor comercial que China todavía, ¿no? Entonces, y seguramente China tiene un papel muy importante que jugar, pero China de alguna manera actúa de cara a sus intereses, sobre todo comerciales. Y a China no le interesa estar de guardián del mundo, ni de promotor de ningún tipo de sistema. O sea, ha sido un papel que ha tenido Estados Unidos. ¿Cómo? Ese papel lo ha jugado mucho Estados Unidos, el guardián de la democracia, el guardián del mundo libre. A China no le interesa. Y a China no le interesa ese papel. Le interesa que sus intereses comerciales no se vean afectados. Le interesa una especie de hegemonía no cultural, no sé cómo explicar. O sea, definitivamente China ha ido ganando terreno en el mundo de una manera muy sistemática, muy a lo largo de muchísimos años. Ya está en el mundo completo, ¿no? Pero no lo hace con trompeta y con bombo y platillo, ¿no? O sea, lo hace... Pero la nueva ruta de la seda es algo impresionante. La nueva ruta de la seda es una realidad real. Así y de alguna manera, gran parte de la ruta, de las rutas de la nueva ruta de la seda pasan por Rusia. Entonces, sí hay intereses que tiene que mediar China y por ahora han estado como calculando un poco más apoyo a Rusia, pero no incondicional, ¿no? O sea, está claro que también están negociando sus intereses y se han ofrecido para mediar, por ejemplo, las conversaciones. Pero aquí vamos a otro tema, ¿no? ¿Qué tanto en este conflicto las negociaciones diplomáticas funcionan y qué tanto vamos a tener que fijarnos en la estrategia militar? Porque ya, como les digo, estamos volviendo un poco a la lógica del siglo pasado, ¿no? O sea, por ahora lo que Rusia ha puesto en la mesa de lo que está buscando parece inaceptable, sobre todo, o sea, yo creo que si hubiera habido creo que hubo un error de cálculo de Rusia, ¿no? Creo que pensaron que en 2 patadas y en 2 días ya estaban en la capital y los sentaban a negociar, pero como se han tardado más y eso ha implicado muchísimo más de cara a la ciudadanía, tenemos ciudadanos armados, ya tenemos a toda Europa volcada en contra, ya va a ser muchísimo más difícil, a diferencia de lo que pudiera parecer, que Ucrania acepte las condiciones, ¿no? Rusia ha pedido que se ponga la neutralidad ucraniana en la constitución de Ucrania y neutralidad militar. Han pedido el reconocimiento de Crimea ya como ruso y han pedido el reconocimiento de las repúblicas independientes, bueno, las zonas independentistas autodenominadas repúblicas del Donbass. Y entonces ya en este momento, a cómo está el etos en Ucrania, parece complicado. Entonces ahora, ¿qué tanto hay que ver el aspecto militar? Ya hemos visto un par de episodios en los que hay malos suministros de parte de Rusia. Tuvimos unos días en los que los tanques no pudieron avanzar porque se quedaron sin gasolina. Expertos militares dicen que probablemente Rusia no pueda aguantar una guerra larga y entonces como que esa es una de las apuestas que se está haciendo. Y por otra parte, Ucrania está con su ejército y con sus ciudadanos armados. Tampoco es que, o sea, sí están recibiendo armas de sus aliados occidentales, pero están armando ciudadanos de la calle, ¿no? Y qué tan conveniente es eso o no, qué tan complicado es eso o no. Pues definitivamente armar ciudadanos es un tema delicadísimo. ¿Qué haces cuando te invaden tu país de un día para otro, no? O sea, como que alternativas había pocas en este momento político de tantos equilibrios tan finos que cualquier país que se atreve a entrar con otro tipo de apoyo
y con ejército propio, digamos, implicaría demasiado en la escalada y nadie está dispuesto a arriesgarse de esta manera, ¿no? Pero definitivamente ves ahí una nueva guerra fría, una hipermilitarización en Europa. Sí, pues mira, no sé si hiper, pero si de alguna manera se había visto la necesidad de crear un ejército europeo, no, porque ya estamos en el siglo XXI, ya todo lo manejamos a través de negociaciones. Esto va a cambiar todo. O sea, esto va a cambiar todo. Cambia el tablero. Sí. Vi un chiste que decía, ok, yo soy alemán, necesito escribirlo. O sea, nos están pidiendo que nos armemos, que atravesemos Polonia y que, no, o sea, como que, o sea, solo quiero dejarlo por escrito porque lo está pidiendo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera, esta búsqueda de la potencia, no la potencia, pero de alguna manera la estabilidad y la fortaleza europea a través solamente de su poderío comercial, económico, industrial, desarrollo de tecnología y diplomático, que son como los valores de la Unión Europea, pues en este momento están muy cuestionados, ¿no? Y creo que después de esto, ese tema que ya había avanzado como con llantas cuadradas y que ya tenía muchos años en la mesa, ahorita se va a acelerar. Así es. ¿Cómo ves el papel de México, Mache? Lo que ha hecho México, ¿cómo ves? No pensamos nada. Pues nada, pues sabemos que la política exterior de nuestro país en estos últimos años ha tenido ciertas incongruencias, ha sido, pues sí, como un poco menos profesional de lo que ha sido en años pasados. Y al principio la reacción de los primeros días causó mucho enojo, después ya tuvimos una condena un poco más clara, pero bueno, definitivamente pues el presidente dejó muy claro que no va a haber nada más allá que esta condena sencilla que se hizo, que se tenía que hacer definitivamente, pero poco más que decir al respecto. Con el 80 y tantos % de nuestro comercio hacia Estados Unidos y de aquí para allá, con 50,000 millones de dólares. Sin cerveza Corona y sin, no, o sea, como que, o sea, definitivamente no somos de una importancia estratégica para Rusia ni para Ucrania. Entonces el papel que podamos jugar aquí es simbólico, ¿no? Así, ¿y no nos convendría más un apoyo a nuestro principal socio comercial, nuestro principal comprador, nuestro principal vendedor? ¿No nos convendría estar más cercanos en vez de estarnos peleando con ellos? Y iba a decir un chiste muy feo, pero es estarle dando al tigre. Sí, a ver, en este tema yo creo que no va a tener grandes consecuencias. O sea, si nos alineamos o no nos alineamos a lo que esté pasando, da igual. Hay otros en los que sí tendría que haber más cooperación. Seguramente hemos tenido varios, pues sí, como roces en la relación que en años pasados ha sido más fluida. Y a ver, hay muchos temas en los que sí se alinea y sí se cuadra nuestro gobierno actual, aunque no sea tan de labios para afuera eso, ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que sí, pero definitivamente la relación con Europa, el tema de Ucrania, las relaciones con Rusia, en este momento, o sea, sí creo que que sí son de alguna manera pues importante, sobre todo para pues, el gobierno actual, ¿no? El Rusia como referente en ciertos temas, pero no creo que nos afecte a la relación con Estados Unidos, la alineación con ellos o no. Hay un montón de temas que quiero seguir platicando contigo porque se nos van a quedar en el tintero. Mache, te voy a volver a invitar porque está... Con muchísimo gusto. Lo que está pasando, y esto va para largo, lamentablemente. Va para largo. No creo que haya una salida sencilla ni pronta a esto, que ya llegó desgraciadamente a estos niveles. Esto va a ser largo, va a ser caro, va a costar muchas vidas. Tengo unos alumnos ecologistas y me decían, profe, lo que están contaminando. Y dices, sí es cierto.
cada bomba que La lanza. industria bélica definitivamente también, Sí. el tema del medio ambiente es fuertísima, ¿no? Así Pero es. las consecuencias en civiles, el sufrimiento que va a haber, la pobreza que se va a aumentar, el hambre, las cadenas de suministro que se van a interrumpir y las consecuencias que va a tener eso en las inflaciones de distintos países, en el costo de vida, o sea, eso sí lo podemos esperar seguramente como efecto cascada. Si ya de por sí con el COVID ya teníamos problemas. Sí, todavía no terminamos, todavía no salimos. Sucediendo y probablemente de forma fuerte y persistente. Así es. Y más temas, lo que está pasando con los talibanes, ya se nos olvidó, pero hace unos meses la gente se subía a los aviones del tren de aterrizaje para salir de Afganistán y lo que está pasando entre Israel y Palestina, lo que está pasando... Hay mucho... Tiene años siendo una emergencia humanitaria serísima. Exactamente. Del mundo, o sea, estas cosas sí han estado ahí todos estos años. Así es, entonces te voy a seguir invitando para que nos platiques más. Este programa, Te Platico, Mache, se transmite a través de Radio y Televisión Querétaro, por la tele abierta, y también nos vemos a través de la red ESNE. ESNE se transmite Estados Unidos, Europa y 21 países de América Latina. Entonces tenemos un público internacional y son todos temas que nos afectan a todos. Sí, claro, claro. Con gusto, acá estamos de nuevo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Mache. Un gusto tenerte aquí. Te vuelvo a invitar muy pronto para que sigamos platicando de estos temas tan importantes. Claro, con muchísimo gusto. Aquí estamos de vuelta. Un abrazo a todos. Muchas gracias y a todos los que nos ven a través de ESNE y a través de RTQ. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.